nos ha pedido el señor Martín Esparza se mantendrá aquí para corresponder a sus inquietudes. Al respecto, Martín Esparza aseguró que no había constancia en la Secretaría de Gobernación y que con la firma de este acuerdo se reconoció ya el Sindicato Mexicano de Electricistas. También el líder sindical detalló que son más de 16,000 trabajadores que no han aceptado la liquidación y resaltó la voluntad del gobierno para resolver este problema. Buscaba aniquilar al sindicato y el sindicato está de pie con un reconocimiento pleno al Sindicato Mexicano de Electricistas. No hay plazo para la reinserción laboral. Nosotros queremos que sea lo más pronto posible, porque ese es el fondo del conflicto, el regreso al trabajo. Somos 16,599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación y tenemos propuestas ya como sindicato para poder resolver el fondo. Y aquí lo más importante es la voluntad política del gobierno para resolver este conflicto. Y para comentar sobre este tema me comunico con Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenas noches, Martín Esparza. Buenas noches, Alanis, a ti, al auditorio. Gracias por darme tu espacio para informar los acontecimientos que se suscitaron el día de hoy en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué significa esta firma? ¿Por qué hasta hoy? ¿Y de dónde nuevamente, a ver si nos pueden explicar, Martín, saldrá el dinero para fondear estas pensiones? Bueno, primero señalar que se cumplen 4 años, el próximo 11 de octubre del golpe de Estado a un sindicato democrático independiente. Hoy sabemos, a partir de los expedientes que tenemos, que la decisión que tomó Felipe Calderón fue la ocupación armada y militar, no con policías federales, sino fueron militares y la Marina. Ya tenemos un expediente completo que obra en la petición que metimos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y como anteriormente lo señalaste, en cuanto a los temas financieros de Luz y Fuerza, hoy tenemos ya sobre la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública del 2009, que desmiente las cifras de Calderón, donde prácticamente los salarios de los trabajadores apenas representaba el 6.5% de los ingresos totales, y el 56% de los ingresos por rentas de electricidad iba a parar a la Comisión Federal de Electricidad por un contrato de compra-venta de energía en bloque. Nos obligaban, imagínate, a vender el kilowatt hora a un promedio de 98 centavos y a nosotros nos lo cobraba la Comisión Federal de Electricidad a un peso 18 centavos. Entonces ahí se registraba el famoso subsidio que se le daba a Luz y Fuerza, pero era por obligancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y todo eso obra en los documentos. Sí. Martín Esparza, ¿y lo de hoy fue una liquidación o jubilación? Porque ya no entendimos muy bien ahí qué sucedió en este El día de hoy lo que se hizo fue la firma de un memorándum, que nosotros decimos que es una minuta, pero se le puso memorándum, donde en este memorándum nos entregan un convenio para llevarlo a nuestra asamblea el próximo viernes. Está programada a las 4 de la tarde en el sindicato. Y aquí se establece un programa de jubilaciones vitalicias para aquellos trabajadores que tienen un derecho ya adquirido. Por ejemplo, compañeros que se quedaron con una antigüedad de 29 años de trabajar en el sector eléctrico, otros con 28 años, otros con 27, otros con 25, y que su derecho constitucional pues tienen acceso a una jubilación vitalicia. Y entonces ese es el documento que nos entregaron. Es un convenio donde el Estado garantiza, o el gobierno garantiza, el pago de esta jubilación vitalicia a partir de aportaciones. El Sindicato Mexicano de Electricistas, desde 1936, creó un fondo de previsión social para cubrir las jubilaciones de los trabajadores. Y ese fondo se ha ido acumulando. Hay un registro contable de todo ese fondo de previsión social, que es una obligación del Estado para con los trabajadores. Desde que entramos a trabajar a Luz y Fuerza se nos descontó para este fondo. Entonces estas jubilaciones van a estar fondeadas con esos recursos. ¿Y a cambio de qué, Martín Esparza? ¿A cambio de qué? Como a cambio de que es un acuerdo político. Es un acuerdo político. Conflicto social. Hay un conflicto social, hay una mesa de negociaciones
con el actual gobierno, donde se establecieron 3 temas. El primero fue agilizar los procedimientos jurídicos para la libertad de 11 compañeros que estaban en la cárcel, presos políticos, ya salieron todos, ya se terminaron los juicios. El segundo tema fue el tema de las jubilaciones para compañeros que tienen un derecho adquirido. Y el tercer tema es la reinserción laboral. Entonces, con este convenio, prácticamente 2 de los temas de la mesa quedarían agotados una vez que la Asamblea del Sindicato apruebe este convenio, y después pasaríamos a discutir el tema de la reinserción laboral de los trabajadores. Ese es el tercer punto que comentaban, son más de 16,599, algo así, ya me lo comentará, pero lo que yo comentaba es, ¿y qué va a hacer el Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Cuál es la negociación con el gobierno federal para que él haya otorgado y ya flexibilizado y ya esté en marcha hasta el tercer punto? La negociación es porque existe un conflicto social producto de la decisión autoritaria de Felipe Calderón y el sexenio pasado. Y eso fue, así recibió este gobierno la Secretaría de Gobernación, con un conflicto que estamos ahí en las calles, pues producto de... O sea, ¿ya no estará en las calles el SME? ¿Estarán trabajando en coordinación también con el propio gobierno priista? Pues mira, nosotros lo que decimos que el sindicato está abierto al diálogo, a la concertación y a buscar solución a este conflicto que va a cumplir 4 años. Y el fondo es el tema de regresar el trabajo a los compañeros, que es el único patrimonio de los trabajadores para el sostenimiento de sus familias. Y entonces, si avanzamos políticamente con este gobierno, pues nosotros lo que queremos es ya resolver el fondo del conflicto, y a eso estamos dispuestos a dialogar, a discutir y a presentar propuestas que permita la solución. Y nuestros mecanismos son muy claros. Todas las propuestas se llevan a una asamblea. En la asamblea también se discuten las políticas de las actividades a desarrollar, como por ejemplo el día viernes haremos una campaña importante de difusión a 4 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque señalaron al auditorio de que Luz y Fuerza no se ha extinguido. Luz y Fuerza está en un proceso de liquidación. Hay un convenio en comodato que tiene la CFE prestada a la infraestructura por 3 años, y dice el propio convenio que se mantiene vigente en tanto se defina la disposición final de los bienes de Luz y Fuerza. Esas son de las contradicciones legales que dejó todavía el gobierno pasado. Entonces, así las cosas, el sindicato mantiene la lucha permanente por que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país, que se nos respeten nuestros derechos como trabajadores. Muchísimas gracias, Martín Esparza, por tomar esta llamada. A tus órdenes, muy buenas noches. Muy buenas noches.